Bueno, hola, bienvenidos a todos, gracias por venir. Principalmente también voy a agradecer a Germán y a Virginia por traernos esta propuesta, esta obra que cuenta un poco de historia de la parte de la costa, que es donde nosotros vivimos. Así que yo siempre agradecida porque nos puedan traer a todos y por ahí conocer, principalmente a los chicos del instituto que también vienen, lo que es parte de la historia de nuestra zona donde nosotros vivimos. Ya que muchas veces nos preguntan y no sabemos qué contestar. Acá como biblioteca también sabemos que muchas veces vienen chicos del instituto, de las escuelas secundarias, a preguntarnos y a buscar material sobre la historia de San Javier y a veces no tenemos respuesta para darles, así que siempre hay que aprovechar esta posibilidad que nos traen tanto los autores locales como los de nuestra zona, donde se refleja nuestra historia. Les voy a comentar un poquito sobre quién es Germán. Germán Ulrich nació en Viale, Entre Ríos. Ejerce el periodismo, trabajó en radios, diarios y agencias de noticias. Actualmente es corresponsal de Telam, es autor del libro En el Oeste, compuesto por relatos que dan cuenta de la inundación que provocó el río Salado y que arrojó muertos, evacuados y múltiples destrozos en 2003. En Otilia, su otra obra, considerada crónica-ensayo, realiza un recorrido por la vida de Otilia Acuña, una de las madres de Plaza de Mayo de Santa Fe. Publicó además cuentos y relatos en revistas de Argentina y de España. Y en la temática de derechos humanos, Revista Haroldo dio a conocer su crónica Hacia la infinita riqueza del origen, en el año 2018. También en el 2019 publicó La vida urgente y hoy, también en 2019, Los ariscos, que es el libro que nos está presentando hoy acá. Así que muchas gracias por venir y los dejo con Olga y Germán. Bueno, ¿empiezo? Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Es un placer realmente estar acá. Siempre digo que el mejor lugar para hablar de libros es Entre Libros. Quiero decir que tuvimos el honor de presentar este libro en Estación Cultura Punta Callastá, que es el espacio físico donde nació la famosa canción que tarareamos hoy en día y que está convertido hoy en un espacio cultural donde hacemos este tipo de actividades. Y agradezco, bueno, a la Municipalidad de San Javier por sumarse con tanto beneplácito y con tanta buena onda, como decimos, enseguida, porque también trajimos hace un tiempito a Gustavo Farabolini con el Puente de las Ánimas. Y agradezco a la Biblioteca Popular Julio Miño también por aceptar estas propuestas que tienen que ver con lo nuestro específicamente, porque este libro, Los Ariscos, está ambientado en la zona que corresponde al tramo entre San Javier y Alejandra. Yo voy a hacer una breve pasadita, un poco por la temática y la estructura del libro, y después me gustaría sobremanera que sobre todo los chicos del instituto y las chicas le pregunten al autor, porque ustedes saben que muchas veces, o sea, no es muy común que una lea con el autor adelante, ¿no? Me parece una oportunidad excelente para preguntar y es lo que hay que tratar de aprovechar. La obra tiene esta tapa que corresponde a nuestro aromito y que tiene que ver un poco con la personalidad de uno de los personajes que está aquí dentro del libro, que es Rosa. Rosa es una chica muy joven de 18 años, descendiente mocoví, que hace un trayecto inverso a otro personaje del libro, que es el maestro Varela, que quiere irse a vivir, quiere llevar una vida menos ciudadana y se viene para esta zona, y la chica contrariamente quiere dejar esta zona e irse para la ciudad. Entonces allí se produce toda una tensión entre ambos intereses, pero que lo que logra esta tensión es relacionar al maestro con esta chica que aparentemente, según la descripción, es bastante de tierra adentro, tiene grandes expectativas con lo que es la ciudad,
porque le han dicho, por todo lo que puede llegar a obtener en la ciudad, pero que termina finalmente haciendo una suerte de intercambio con el docente, con Varela, que la doble en edad es un hombre de 44, más o menos está planteado allí, y se produce como una mutación, como un trueque, un intercambio de saberes, porque la chica finalmente termina enseñándole muchísimas cosas al maestro que él desconoce porque viene de la ciudad. La obra plantea un tópico muy inventado, y a partir del naturalismo y del realismo, mejor dicho primero, la diferencia entre el campo y la ciudad, ¿no? Por ahí podría pensarse que está un poco idealizado el campo como el lugar de lo más puro, de lo más auténtico, y la ciudad como el lugar de los vicios, del aglomeramiento, de todo lo que la carga, ¿no? Toda la connotación que tiene en esta diferencia. Pero en esta obra el tratamiento es un poco distinto, porque no hay una absoluta idealización del campo, como tampoco hay una absoluta negación de lo que es la ciudad, ¿no? Finalmente este maestro hace todo un proceso, hay un narrador omnisciente que va contando, ¿no? Pero hace todo un proceso de asimilación de esta vida rural, que lo pone más en situación de alumno que de maestro, porque incluso la chica hasta le pasa, Rosa se llama la chica, hasta le pasa determinadas claves sobre lo que es ser maestro en una zona rural, las condiciones que debe tener, el tratamiento que debe dar a la gente, lo alerta, digamos, sobre un montón de cuestiones que él evidentemente no las tenía en cuenta. Hay una tercera figura que yo como lectora la veo como en off, como una gran pantalla de fondo, que es el padre de Rosa, que es descendiente mocoví y que es el que trae la voz propiamente de los mocovíes y relata espaciadamente, con intervalos, relata toda la historia y todas las peripecias de los mocovíes hasta llegar a la última rebelión y posteriormente a todo lo que fue, bueno, todo lo que sabemos que pasó, ¿no es cierto?, con nuestros mocovíes, y cómo él, a pesar de que su hija ha sido criada y nacida y criada en esta zona, él no interviene, no intenta, digamos, hacerla retroceder, él permite que ella haga su camino. En realidad, este personaje de Ramón, que es el papá, yo lo veo como un gran símbolo, ¿no?, de todo lo que es lo aborigen, la cultura mocoví, todas las peripecias. Bueno, cuenta un montón de episodios que le sucedieron a él con sus abuelos. Hay toda una técnica de raconto, en algunos pedacitos también por ahí aparece el flashback, ¿no? O la analepsis, como le llamamos en literatura. Pero él, lo que hace Ramón es un raconto de todo lo que fue la vida del mocoví, hace la historia, y queda, por eso yo lo veo como un telón de fondo, que como que está sustentando todo este andamiaje de los otros dos personajes y estas otras dos voces. Y ahí entre ellos hay eso, como lector cada uno saca sus propias conclusiones, entre el docente, entre el maestro, el maestro llega en época de vacaciones, ¿no? Germán, porque no se lo ve en funciones, se lo ve tratando de aclimatarse a esa geografía, a ese espacio, a esas costumbres, y es ella, justamente la chica, que estaría más en condición de alumna que de docente, pero es ella la que le va enseñando, y ahí se produce todo este intercambio cultural, ¿no? Entre el maestro y esta chica Rosa. En cuanto al padre, a Ramón, Germán ha mantenido, y eso me gustaría que después lo explicaras mejor vos, el habla ha trasladado a la escritura, ¿no?, el habla de Ramón. Por eso hablamos también ahí de la heteroglosia, la mezcla de las distintas culturas, de las distintas lenguas, y cómo ha respetado en cada uno sus particularidades. Porque está el ciudadano, está que sería Varela,
la jovencita que es del lugar, pero generacionalmente está alejada tanto del padre como del docente, y después para mí la gran voz, que es la voz de Ramón. Sobre el final no voy a hablar, es muy sugerente y es muy personal, a pesar de que hay un narrador omnisciente, pero quedan muchísimos puntos que como lectores sabemos que tenemos que reponer porque somos activos, y si el narrador da pistas para un lector avesado o avisado, podemos reponer. Así que esa es la tarea que les dejaría a ustedes como lectores. Bueno. Hola, buenas noches. No quiero cortar el ritmo que ha impuesto Olga, y que para mí es como una lectora de lujo para esta obra, por todo lo que ella significa como profesora, por toda su sapiencia, su sabiduría, y además porque es una conocedora de esta zona, bueno, hija de quien, uno de los que narró la historia y las vivencias de las personas de esta provincia, ¿no? Por lo tanto, es para mí un lujo y una gran alegría, además de estar en esta biblioteca, de cuya existencia ya sabía, por supuesto. Agradecer a todos, a la gente de la comisión directiva, a la gente de la Fundación Julio Miño, de Punta Callastá, a Olga muy especialmente, a ustedes por estar acá. Ya dije, creo eso, que necesitaba decirlo, y entonces ahora me concentro en la voz de Ramón, ¿sí? Bueno. O sea, hiciste como una introducción muy interesante, digamos, para quien tenga interés en leer una historia que tiene que ver con este terruño, que a mí no me es ajeno, no porque yo haya vivido alguna vez en San Javier, sino porque la Ruta 1 es para mí, le decía a uno de los chicos que hablábamos antes de la prensa, la Ruta 1 es para mí el lugar más lindo de la provincia. Tiene en Callastá, en San Javier, en Alejandra, tiene lugares realmente increíbles, y la belleza de ese lugar también tiene que venir de la mano de la historia, y acá había una historia muy potente. Cuando yo comencé a escribir esta novela, que fue un proceso que yo disfruté muchísimo, en un momento quedó trunca porque le faltaba algo, porque era la historia de Varela, Luis Varela, que es un maestro, como bien dijo Olga, que se vino a una escuela rural, que no está bien determinado dónde es, pero es entre Alejandra y San Javier. Digamos que es como una síntesis de un montón de escuelitas preciosas que hay en el camino. Y Rosa, que es una chica que lógicamente tiene ganas o tiene deseos de conocer el mundo, como nos pasó a tantos que nacimos en pueblos chiquitos del interior. Entonces, como se dice, ir a buscar la vida por ahí. Se da que él venía como muy golpeado, como necesitando un cambio, y entonces se encuentran en el camino que es de ida y vuelta. Esa historia quedó trunca, digamos, porque le faltaba algo al libro. Y había un personaje que se llamaba Ramón y que era el papá de Rosa. Este sí era un mocoví, digamos, porque Rosa también es una mocoví, pero como también ya enterada de algunas cosas de la ciudad. En cambio, Ramón ha sido alguien que vivió toda su vida en el campo y trabajó la tierra con sus manos, y fue peón, y también tuvo su ranchito y respetó algunas costumbres mocoví, como por ejemplo la pesca. Y esa voz de Ramón, para traer la historia de aquella rebelión de 1900 y piquito, 1908 creo, 4, digamos que era lo que necesitaba el libro para complementarse, para completarse. Y sobre la manera en que habla Ramón y que yo transmití, digamos, en la escritura, hubo un proceso que tuvo varios pasos. En principio, escuchar
al Mocoví de hoy, al Mocoví de cierta edad, cómo habla, cómo por ahí se utiliza de manera distinta el plural, por ejemplo, o el género. No es raro que digan la abuelo, porque les resulta más fácil que decir el abuelo, y a veces dicen el abuelo también. Y tuve la colaboración de un gran amigo que es un lingüista de la Universidad del Litoral, que conoce también mucho la zona. Él es nacido cerca de Fortinolma, en un lugar que ya ni siquiera existe porque era en la época de la forestal, que se llamaba, creo que kilómetro 27, no recuerdo. Siempre es la broma que no sabemos dónde nació, ni siquiera existe ya. Y entonces, bueno, ese personaje se transforma como en una voz de fondo y que trae la memoria del pueblo mocoví, que, por ejemplo, yo sé que a ustedes quizás no les traiga tantas novedades en el tratamiento de esa historia, o quizás sí, veremos, pero por ejemplo al santafesino, al paranaense, al porteño, esta editorial es de Buenos Aires y quedaron absolutamente encantados. Vendieron todos los libros en la Feria del Libro, hubo gente que lo llevó a Perú, a Chile, lugares donde también hay una presencia indígena muy fuerte y hay una voluntad de rescatar algunos valores de esos pueblos originarios de otros lugares, como los mapuches en Chile y en el sur de nuestro país, o los incas en Perú. Entonces han tenido como un interés. Y nosotros, desde acá, yo soy entrerriano, allá hay una historia un poco más difusa de los charrúas, porque prácticamente no han quedado herederos, digamos, de esa nación indígena. Pero digo, nosotros también tenemos cosas para mostrar, y no solamente las grandes naciones imperialistas como los incas, o más al norte los aztecas y los mayas. Entonces, bueno, estamos en San Javier. El paso que yo como autor de este libro consideraba soñado, después de Callastá y antes de Alejandra y después Reconquista, venir a compartirlos con ustedes. Y bueno, me gustaría también en el momento de que lo lean, si tienen comentarios, no sé si hay alguien que tenga sangre mocoví acá, como tuvimos la suerte de tenerla en Callastá, una mujer con la que estuvimos dialogando después de un montón de tiempo, porque realmente fue como un hallazgo y fue una de las cosas tan lindas que pasaron esa noche. Y como decía Olga, ahora los escucho. Me gustaría, si tienen alguna consulta de cualquier tipo sobre el libro, estamos para charlar. Principalmente los alumnos, ¿no? ¿Quién es la profe? Me pregunta quién es la profe. Pero vos también. ¿Quién es? No lo veo. Nivel secundario, ¿no? Terciario. Terciario. Bueno, justamente nosotros estamos con un grupo de chicos que están acá haciendo un seminario de literatura de Santa Fe o regional, depende. Y preguntaría un poco orientado a eso, ¿no? Primero si tenías alguna postura respecto de la idea de literatura regional como categoría, ¿no? Y después si tenés alguna referencia literaria santafesina, digamos, donde puedas de alguna manera posicionarte, digamos. Ajá. Bien. Lo primero, creo que la literatura es una gran cosa única, como una disciplina que encuadra a un montón de vertientes que van desde lo narrativo hasta lo poético, hasta lo ensayístico, digamos. Bueno, acá Olga les podría contar mucho mejor que yo.
Yo creo que no en el regionalismo como se entendía en algún momento, como que hablar como habla el lugareño, sino algo un poco más, porque eso era como muy costumbrista y por ahí se hacía un poco difícil de disfrutar para gente que era de otro lugar y tenía otros códigos. Tenemos un idioma absolutamente rico, uno de los más ricos que existen, y en el caso de los ariscos, bueno, quizás no tendría que ni siquiera hablar de eso, sino de mi experiencia como lector. Hay lugar en un libro, en una narración, para que ingresen todos los elementos que tengan que ingresar. Si son lingüísticos, mejor. Si se puede difundir una cultura o una cosmovisión, mejor. Pero yo no creo en alguna cosa... es un poco difícil de explicar. Por ejemplo, Julio Miño era alguien que era como que si vos lo leías estabas acá, y era comprensible para todos. Ese sería un camino, que se entienda, que lo lea un porteño, un peruano, un español, y lo comprenda. ¿Cuál es la historia que se quiere contar? ¿Qué es lo que se quiere transmitir? Por lo tanto, regionalismo no. Eso de pinta tu aldea y pintarás el mundo me gusta. Me parece una idea fuerza, interesante. Y sobre dónde me puedo inscribir yo, a nivel regional, digamos, hay escritores que admiro, de los contemporáneos, el que me parece que ha marcado un poco el camino en los últimos 40, 50 años es Juan José Saer. Yo he sido un lector muy interesado en su obra, he leído todo lo que ha escrito. Y como lector, me parece un camino interesante, pero también Julio Miño, y no porque esté Olga a mi lado, y Mateo Vos también. Mateo Vos me parece que tiene, más allá de la voz costumbrista, que es propia de los años 40, me parece que hay algunos cuentos que sobreviven, que están muy bien para leerlos hoy mismo. Santa Fe, mi país es uno de los mejores libros que yo he leído en los últimos tiempos. Y después un montón de gente que nos estamos encontrando, los que estamos escribiendo ahora, que hay como un renacer, digamos, de las letras en Santa Fe y en la zona. Acá ustedes tuvieron a Gustavo, tanto en su rol de narrador como en su rol de profesor. Él es un hombre que da talleres y entonces esos lugares son como semilleros para la gente que tiene inquietudes literarias y que genera un intercambio que siempre se puede aprender todo intercambio en el sentido literario es muy rico y en este caso está sucediendo eso, digamos. Después, bueno, los grandes nombres que más o menos todos conocemos, pero si yo tengo que nombro a Saer, nombro a Julio Miño y nombro a Mateo Vos. Yo quería preguntar, bueno, no preguntar, sino me llama curiosidad el título del libro. Y me trae recuerdos a mi niñez, ¿no es cierto? San Javier, cuando yo era muy chico, hace mucho tiempo, había pocas casas. En cada manzana había 2 o 3 casas. Y nosotros de chicos jugábamos en el patio. Venía alguien de afuera y cuando golpeaba la mano desaparecíamos. O sea, ahí están los ariscos. Sí, el título de un libro es bastante importante, ¿no? Es casi fundamental. Y la palabra ariscos a mí siempre me gustó. Pero yo me la encontré de casualidad, digamos. El libro ya estaba por la mitad y no tenía ese título. Y de repente cuando encuentro esa palabra,
fui a la primera página del archivo y puse los ariscos arriba. ¿Por qué? Seguimos contando la misma anécdota, ¿no? Leí un ensayo de un antropólogo que se llama Antropología del Tiempo, el caso Mocoví. Es de un señor Iparraguirre, es un excelente trabajo, en el que para contar cómo el Mocoví mide el tiempo, que es una manera bastante distinta a la que lo hacemos nosotros, se mete también en su manera de ser. Entonces, los mocovíes actuales, como sería el caso de Ramón en el personaje, que tiene raíces muy, muy profundas en su identidad mocoví, hablan de los antiguos. Los antiguos eran los mocovíes que estaban antes de que llegaran los españoles y luego la convivencia con los criollos. En el momento en que llegan los colonizadores, hubo entre los antiguos algunos que no se avinieron a aceptar las reglas, y esos eran los ariscos. Es decir, los que se quedaron como más protegidos dentro de su propia cultura y no le abrieron tanto, aunque sí a la religión, porque la religión es algo que ingresó y mucho. Sí. Sí, llama la atención, sí, pero creo que fue así. Yo anduve mucho por todo el país y en la zona de Neuquén hablé con personas, hay mucho mapuche, que ellos siguen con su cultura. Y una vez le pregunté a un anciano, y le pregunté por qué se habían aceptado la religión, ¿no es cierto? Y bueno, me dice, para sobrevivir. Para no desaparecer. En muchos casos fue así. Yo no podría decirlo de los mocovíes cómo fue porque no lo tengo. Y además, y eso es una de las cosas que también me gusta aclarar cuando hablamos de la manera en que habla Ramón. Es decir, hice el trabajo más a conciencia que pude, pero también es cierto que yo hablo distinto que mi hermano, que nos criamos juntos. Es decir, nosotros también, los que no tenemos raíces indígenas, o sí, pero somos más criollos, o más cruzados, o más gringos, qué sé yo, también tenemos diferencias. Y me parece que en el caso puede venir por ahí algo en que creer todos tenemos. Bueno, pero justamente los que vinieron acá, pues, el trabajo más grande que hicieron fue separar la hermandad. Separar para enfrentarlo. Sí, claro, sí. Hay una literatura, mucha literatura que nos podría servir para ilustrar mejor esa situación que pasó. Sí, trajeron... Bueno, es largo, digamos, pero sí, es largo y es complicado, sí. ¿Por qué me metes en un terreno medio? El micrófono, profe. Sí, no, digo que es un... No, pero se escucha. No. Que meterse directamente con la fe ya es bastante complicado. Y es muy, muy personal, ¿no? Pero... yo lo siento, o sea, yo lo traigo desde lo ancestral. Él es descendiente, claro. Pero lo veo así, o sea, es como que me es difícil separarme de esos pensamientos, o sea, son los genes los que trabajan. Ustedes serían un poco ariscos. Exactamente. Bueno, es un placer poder escucharlo. Lo que yo decía de la manera en que me gustaría dar algunas pistas más sobre eso, la manera en que ellos miden el tiempo, o que ellos medían el tiempo. También hice algunas averiguaciones por mocovíes del Chaco. Y por ejemplo, uno de los casos que conocí, es que eran mocovíes que eran excelentes trabajadores, así como muy,
muy curtidos, muy guapos, pero cuando juntaban lo que necesitaban, capaz que 2, 3, 4 días y no aparecían. Y entonces uno desde nuestra visión occidental, blanca y todo lo que nosotros hemos aprendido desde que nacimos o que nos han enseñado, eso está mal. Pero son maneras de entender el cosmos, la vida. Es aceptar lo que, o sea, en realidad, lo que no supieron aceptar cómo vivían. Claro. Pero tuvieron la viveza, ¿no? Los europeos, de entender los signos del lugar, que fue la ventaja que les permitió. Bueno, hay estudios, ¿no? Barthes es, creo, el de, sí. Todorov también tuvieron la viveza de poder interpretar los signos, cosa que al revés no fue. Entonces ahí se dio la sujeción, se dio el sometimiento, como que tuvieron esa amplitud para ver un poquito más allá y ver qué quería decir cada cosa para ellos, ¿no? Y tenían la espada. Y ahí, claro. Y con el temor también mucho se... Y haber destruido muchas cosas ancestrales, muchas sabidurías ancestrales. El caso del Códice Maya y todo eso. Sí, sí. Sí, sí. ¿Vieron cuando Pauque cuenta, nosotros que somos todos pauqueanos, cómo él les tenía paciencia cuando se iban por varios días? Primero se ponía mal Pauque, pero después les empezó a entender esos signos, ¿no? Que había que esperar, tener paciencia, y cuando volvían... Además, primero les enseñaba, y a lo mejor no les gustaba hacer lo que les enseñaba. Y cuando él veía que ellos hacían lo que querían, lo dejaba hacer porque eran los mejores. Hacían lo mejor porque lo hacían con cariño, con ganas. Sí. Bueno, y Pauque, si bien representante de esa cultura que llegó foránea, es uno de los hombres que comprendió, digamos, en mejor medida, no sé si en forma ideal, pero cómo se vivía acá antes de la llegada de ellos. ¿Le costó la expulsión? Sí. Claro. Sí, algo bien habrá hecho entonces. Digamos. ¿Alguien quiere preguntar? Sí. En el instituto también dictamos la capacitación para docentes y dueños de intercultural bilingüe. Y tenemos todos los alumnos que son mocovíes, y nos ha surgido que al analizar obras literarias, o incluso los cuadros de Pauque, ellos a veces manifiestan que muchas representaciones que hacen los autores son desde la vista del hombre blanco. Claro. Y cómo se retoma su voz, o por ejemplo si ellos, algún autor, o ahora que también analizan obras de cine, si van a retomar sus fuentes, y quería saber cómo había sido su forma de construir el personaje Mocoví, si había sido retomado de otros diálogos, si había tenido contacto con las comunidades. Bueno, el intento es ese, digamos, que Ramón piense como Mocoví, pero como Mocoví, no como yo, que soy blanco, pienso que él tiene que pensar, digamos. De ahí en más, bueno, la lectura de... ¿Cómo es su nombre? Alejandro. La lectura de Alejandro a mí me interesa muchísimo cuando lo lea. Y de gente, precisamente, yo con mucho respeto traté de hacer ese trabajo, especialmente la voz de Ramón. Porque la voz de Rosa, bueno, puede ser una chica que puede ir a la escuela, tuvo un intercambio mucho más... más variado, incluso es la que negocia con el almacenero, es otra cosa. Pero lo de Ramón, y además, bueno, sé perfectamente que no es nada fácil meterse o intentar meterse en cómo puede pensar alguien que pertenece a un pueblo que sufrió lo que sufrió el pueblo mocoví. Y no sé si está en mí llegar a comprender eso. Claro. La idea fue esa. Y sobre las investigaciones yo intenté
además de un trabajo con otro libro que se llama Isejuaz, que es de Sara Gallardo y que es un muy buen libro y que tiene una visión sobre, y hace hablar a un indio, pero no mocoví, sino más del norte, creo que es Mataco. También hubo, bueno, ya lo decía, lo de Héctor, mi amigo el lingüista que trabaja con la comunidad Comcayá en Recreo. Tiene trabajos académicos muy interesantes, no es porque sea mi amigo. Y bueno, y también hay disponibles documentales que están muy bien y que no mienten porque uno los escucha y bueno, y algunas otras charlas y averiguaciones, digamos, pero bueno, es una muy buena pregunta. Muy buena. Vos te estás refiriendo concretamente a la fuente. Sí, porque como es una cultura ágrafa, tampoco hay testimonio. Claro. También me ha pasado que han participado documentales u otras cosas. Claro. Y traspase a través de la oralidad, porque de otra manera no. Ahora hay sus percepciones que siempre son hablados, son dichos, son construidos por el otro. Claro. Siempre está Claro. esta pronominalización así bastante compleja de nosotros y ellos. Nosotros, Entonces, claro. Yo creo que cuando vos hablabas de la tensión al inicio es el lugar del encuentro que pueda romper esta tensión. Yo vengo con mis alumnos del profesorado de nivel primario y creo que son interesantes lugares los textos para partir de la lectura, también en el nivel primario, y empezar a entender la historia o las construcciones que se han hecho de la historia desde el discurso literario, también para irrumpir ciertas legitimaciones que se han hecho de una versión del pasado reciente de San Javier y de nuestra región. Así que por ahí el desafío para nuestros alumnos tiene que ver con poder también leer textos que son más cercanos, que nos interpelan, y empezar a pensar los relatos que nos han construido como ciudadanos, también para desmontarlos. Claro. Para deconstruir. Sí, claro. Nos pueden llegar a retar los chicos entonces. Nos pueden llegar a retar. ¿Hay alguno? ¿Acá hay alguno de los chicos? No, esos solamente vienen los viernes porque son de diferentes localidades y nosotros somos de Claro, claro. ¿Qué localidades? Y tenemos desde, bueno, la Iglesia, después Tostado, La Lola, Ah, mira. Ah, lejos, por Tostado queda muy lejos de acá. Sí. Ujú. ¿Están con la posibilidad de hacer una gramática? están trabajando con los profesores, sí. Ahora la base va a ser siempre el español. Hay una versión principal que se ha desarrollado más en Chaco. Incluso hay un diccionario que explica la parte gramática Sí. y la parte Yo lo vi ese diccionario. Pero me parece que de adaptación, pero hay diferencias regionales. es como muy incipiente todavía. Algo regional a nivel santafesino no está compuesto todavía. Hay como palabras, traducción de palabras, pero cuestiones sintácticas y semánticas todavía no. Sí, ¿no? Algunas, Sí. pero no con aprender lo que es propio del lenguaje. Ujú. Están tratando de hacer una lección, incluso a veces nos pasa que tenemos gente que es del oeste y más del norte y difieren en algunas Claro. cuestiones. Bueno, es lo que decía, por ahí de familia a familia, qué sé yo, a 5 o 10 kilómetros hay modismos distintos. Sí, Sí. hay diferencias de San Javier a Colonia del Valle. Claro. Hay diferencias en la pronunciación. Sí, tengo entendido que hay un proyecto, no sé en qué nivel está de desarrollo, de la UNL que estaban tratando de pasarlo a papel, digamos, al idioma. Pero desconozco, la verdad que no lo sé. Yo lo que sí me negué, digamos, porque surgió cuando uno está escribiendo, que lo comparte con amigos, qué sé yo,
de usar palabras, porque iba a ser como agarrar, recortar una palabra de un diario y pegarla en el libro, más o menos. Iba a ser forzado, digamos. No hacía falta. Lamentablemente, nuestros padres lo hablaban, pero lo hablaban escondidos. O sea, nosotros éramos chicos y ellos se juntaban, se reunían, los hermanos se reunían, hablaban entre ellos, pero no nos estaban escucharon nosotros. No lo transmitieron. Lo que yo averigüé en ese sentido, que a ver si puede ser una de las causas, cuando la rebelión hubo una gran dispersión, digamos, hubo gente que salió, o sea, hubo gente que se quedó, bueno, lo pueden ver en la película de Greca, que hubo gente que se quedó bajo esas mismas condiciones de miseria, donde, no sé si ustedes vieron esa película, pero los niños y los perros están todos en una convivencia así miserable, digamos, más allá de lo hermoso que son los perros, en condiciones de pobreza, de enfermedades. Lo que pasa es que fue una seguidilla de casos que lo fueron apocando, digamos, claro, a la persona. Es decir, ellos tenían miedo de enseñar, de transmitir el idioma, porque pensaban que lo hablaba lo mataban. O sea, el caso del paraje Boma el 10 de octubre del 47 en Formosa, después hay otro del año 24, y así. Fueron sucediendo casos que fueron marcando. Y otra de las cosas que yo le decía que pude averiguar era que cuando pasó la represión, el mocoví se cuidaba de decir que era mocoví porque no conseguía trabajo. Entonces se decía criollo. Y entonces el idioma se hablaba muy en la intimidad y lo que ellos no querían por ahí transmitirlo a los niños, que después se tenía la expectativa de que vayan a la escuela. Entonces por ahí eso se revirtió recién, o sea, comenzó a revertir, diría en los años 80, más o menos. Que hubo un resurgimiento del orgullo, porque bueno, no tiene nada de malo, sino al contrario, tiene mucho de bueno tener las raíces que tenemos, decían ellos, y bueno, ya basta, no había margen para seguir persiguiendo a la gente, digamos, por ser lo que era. Bueno, yo no indago en eso, pero el gobierno de la provincia, así como alguna vez el gobierno nacional pidió perdón por algunas acciones que como Estado hizo como representante del Estado hizo algún gobierno, alguna vez la provincia de Santa Fe tendría que decir algo respecto de los pueblos originarios y especialmente el pueblo mocoví. Venían por el río y por eso no se podían escapar para el lado del sur. Venían barquitos, qué sé yo, con gendarmería y ejército y policía. Es decir, alguna vez, más allá de que se puede decir San Javier, los problemas que tiene, hay un montón de cosas para decir, pero la provincia también alguna vez tendría que hacerse cargo, el Estado provincial, de decir, esto a lo largo de tanto tiempo, algo tuvimos que ver nosotros para que hayan pasado ciertas cosas. ¿Ha tenido la posibilidad de leer el libro de Javier Sencruce? No. Ese cuenta un montón sobre la historia de los mocovíes, muy lindo. Nosotros tuvimos la presentación de ese libro y bueno, nos pareció muy lindo, muy interesante. No lo leímos del todo, la profesora de nosotros nos hizo como una pequeña introducción y nos gustó bastante, por eso le preguntamos a usted por qué él es de acá, de nuestra localidad. Bueno, me gustaría que me den bien los datos para conseguirlo, porque sí. Por ejemplo, les cuento,
La idea de cuando haya una próxima edición de este libro, hay un trabajo que hizo la profesora Olga Miño sobre el texto, como una especie de introducción y de análisis desde el punto de vista literario y también, yo diría, político, que tiene, para mí tiene que estar presente si hay una nueva edición de este libro, su trabajo. Y en el caso de este, ¿Senclusen me decís? Bueno, servirá también para, no sé si para modificar esta obra, pero sí para que estos intercambios se enriquezcan mi mirada y la mirada de todos. Por eso decía hoy que cuando uno habla con alguien sobre algún determinado tema, lo tiene que hacer con la humildad de decir, tal vez hay algo que yo hice, o sea, que estaba viendo de otra manera porque me faltaban elementos. Y ese libro a mí me gustaría, me lo pueden prestar si lo tienen acá. ¿Lo tienen acá? ¿Dani? No. Bueno, No pero está. se debe conseguir. Lo vamos a Es conseguir. bastante, es de este año, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Pero no sé. ¿Y sos mocoví? No, ¿No tenés nada que ver? no. Ah, mira. Pero estás muy bien informada. ¿Y qué otros escritores hay acá, además de Senclusen, en San Javier, que hayan editado libros de similar característica, que tengan que ver con... Hugo Ríos. Ajá. El viento norte, Greta también. Sí. Y Ríos con el Paterlec sobre Pauque. Ah. ¿Y quién más, chicos? Yo en este momento no. Sí, Alcides Greca. Ajá. Javier escribió otro libro también anterior al ¿Por qué llora el ceibo? Que no recuerdo el nombre exacto, es el nombre de un cacique. La de Doñac. Cacique Mocoví. Sí. ¿Y cuántos años tiene Javier Senclusen? Casi 50, pero es profesor de educación física. Y este libro de ¿Por qué llora el ceibo? Es muy contestatario, porque habla de los genocidios, decía él, de todas las razas originarias de todo el país, incluso de otros, para otros países. Es muy duro, les digo, hay que leerlo. Y bueno, pero es decir, este es un libro de ficción, el mío. Claro, de él no, Claro, por eso. más estadístico. Es, claro, sí, cuando hay que decir las cosas hay que decirlas, digamos. Bueno, en este caso, Germán, en la voz de Ramón está la historia, la gesta, Mocoví, y está esta cuestión que tenemos bien en claro de que cubrieron las espaldas de Santa Fe con un comienzo de reducción que era muy santo, muy cristiano, muy amigable, pero en realidad el objetivo, ¿cuál era? El objetivo era salvarle las espaldas a Santa Fe. Y todo eso está testimoniado acá en la voz de Ramón. No con estas palabras, pero él cuenta, ¿no? Toda la historia. Sí. Incluso hubo un acuerdo en un inicio, digamos, Sí. le dijeron que iban a darle a la comunidad, a los hermanos, 50 o 40, no me recuerdo, manzanas. Y terminaron en 1908, a finales de 1907 comenzó a gestarse, digamos, esa rebelión, y las cuentas ahí les daban 7 manzanitas en el lugar más, en el peor lugar, digamos, de la ciudad,
Y bueno, se cuenta también la historia de quien era en ese momento el cacique, que era como que era mejor recibido en las casonas de los criollos o de los españoles que lo que conseguía para su comunidad. Digamos, ahí también hay como una historia que es verídica, digamos, sobre el López y sus hermanos. Y bueno, y los tatadioses de aquella época, ¿no? Golondrina, Gallareta, esa gente. Y la verdad que San Javier, Santa Fe le debe el haber sobrevivido con la fundación de San Javier. Sí. Porque San Javier se fundó en Cayastá, Sí. para apaciguarlo de Sí. alguna manera y que no se volcara Que no avanzaran. atacando Claro. Santa Fe, porque si Claro. no, Santa Fe no iba a sobrevivir. Claro, sí, sí. Eso es real, Ese es Sí, el sí, sí, origen. sí. es la realidad. Sí, sí. Y bueno, igual es una condena vivir en un pozo lleno de mosquitos, no es lo más aconsejable, es más lindo que ya está. Vamos más alto. Sí. A mí me parece bastante interesante el libro, más allá de que no lo he leído, pero por todo lo que está dando actualmente sobre los fuertes cambios climáticos, como mucha gente de la ciudad ahora está buscando vivir de una forma mucho más autosustentable y de una manera mucho más natural. Es cierto sobre que se han perdido muchas cosas ancestrales, que, como decía él, que es sabiduría y muchos conocimientos, pero también eran una cultura, las antiguas, con muchos conocimientos y estaban muy sincronizados con lo que se debe a los temas naturales y ciclos vitales de la vida. Sí. Todos. Ellos tenían, por ejemplo, los mayas tenían un calendario que se llama el Tin Maya. El Tin Maya estaba basado básicamente en un calendario de 28 días con 13 lunas. 13 lunas. Al igual que, bueno, 256 días que se repetían a lo largo de todo el año. Cada día tenía una energía, ellos decían, que estaba sincronizado con todo el cosmos o el universo, que se repetía de vuelta y un ciclo repetitivo. Entonces, como el horóscopo o muchas cosas, cada cosa o cada persona nació en un día con determinadas frecuencias y determinadas energías que, como muchos bien saben, en la física cuántica o la ciencia experimental lo explica, todo está en continua vibración. Lo que percibimos que es tangible o que es duro, por así decirlo, en realidad es como una ilusión, porque todo está vibrando, todo está en continuo movimiento, pasa en sincronicidad y con todo lo que nos rodea. O sea, hay átomos, moléculas girando todo el tiempo alrededor nuestro y no somos conscientes de eso. Ellos sí eran conscientes de esas cosas y de mucho más a nivel planetario y a nivel, por así decirlo, sí, del cosmos, porque yo sabía que después de 26.000 años venía una época que se le llamaba la época oscura, por así decirlo, pero en realidad la Vía Láctea entraba en un espacio en el que se alejaba del Sol central, porque las galaxias, al igual que el Sol y los planetas, están conformados por un Sol central que está más cerca de otro. Es decir, bueno, como un Sol, como nuestro planeta y el Sol, la Vía Láctea y tiene un Sol también, que se llama el Gran Sol Central. Entonces, después de 26.000 años, alrededor de eso, la Vía Láctea se alejaba de ese Sol central. Entonces, las energías del Sol eran como mucho más débiles, por así decirlo, y fue donde entró toda la época oscura que se le llama, bueno, no recuerdo ahora bien, pero lo que explicaban ellos es que después de todos 26.000 años, la Vía Láctea empezaba a llegar de vuelta a todo esto que se llama el Sol central. Entonces empieza la época que se le llama, o la era de Acuario. La era de Acuario, que bien explicaban los mayas, que todos seguramente están familiarizados,
que es el fin del mundo, en el 2012. En realidad, ellos veían todo por eras y por etapas, por ciclos. Entonces, lo que explicaban ellos es que después del 2012 terminaba el fin del mundo, terminaba una era o un ciclo, pero no como todos lo percibimos o como realmente conocemos, sino que en realidad se entraba otra época y otro ciclo en el cual es esto que explican ellos, o bien la astrología lo explica, pues se llama la era de Acuario. Pues tiene que ver justo con el fluir y con mucho que viene ahora, con ciertos conocimientos que ahora se están revelando y que después del 2012 justo hay mucha sincronicidad y conocimientos que ahora todos están empezando a conocer. Por ejemplo, bueno, como decían ellos, más allá de que la tratan como una cultura, por así decirlo, muy prehistórica, los antiguos, ellos tenían mucho conocimiento de muchas cosas. Sabían muy perfectamente bien cómo sincronizarse y conectarse con la naturaleza y sabían, por ejemplo, cuestiones psíquicas y más allá, entendimientos que ahora recién la ciencia está revelando. Entonces, se trata un poco de todo eso que viene de ahí la mano. Bueno, gracias por la clase, ¿no? Sí. Pero enganchando un poquito... Sí. En realidad vinimos a escucharlo. ¿Cómo es tu nombre? Brian. No, enganchando simplemente con lo que veníamos hablando, no hay ningún registro de que el pueblo mocoví o ningún otro pueblo originario haya hecho el desbarajuste que estamos sufriendo bueno, ahora con el tema de la Amazonia, pero que lo venimos soportando, y especialmente a partir de la Revolución Industrial, pero este siglo que pasó y que estamos transitando los primeros 19 años es terrible, y no hay ningún indicio, ninguna prueba de que la convivencia armónica y no exenta de situaciones críticas que tenían los pueblos originarios se haya visto alterada por culpa del hombre. En el libro está contado el problema que tiene el mocoví con cierto bicho reptil que es la víbora venenosa, que había como un respeto y casi que un pánico, porque se trataba de quizá el máximo enemigo del mocoví, que tenía que atravesar el monte, una cosa complicadísima. A la vez cuidaban otro reptil, otra víbora, que es la musurana lecherita, que come las venenosas. Claro. Bueno, por eso digo, eran sabios, estaban en equilibrio con la naturaleza, eran parte de la naturaleza, no eran los dueños de la naturaleza, pero no era tampoco una cosa idílica, algo rosa, o sea, la Yarará los mataba, o sea, el mocoví, ellos cazaban lo justo y necesario para comer, no para matar de gusto como después se ha por deporte, sí. Ellos sabían que si te abusaban, después iba a faltar. Entonces, era lo justo y necesario. Es exactamente lo mismo que yo decía hoy, de si tenían para comer durante el fin de semana, quizá no iban a trabajar hasta el lunes. Claro. Y si uno lo... En el trato con la naturaleza y con la medida muy sabia. Y nosotros que trabajamos las 8 horas, los 5 días, que llega un momento que estamos tan podridos de todo, y ellos no llegaban a eso. Sí, y podríamos seguir escuchándolo a Brian. Yo sacando el tema justamente eso sobre la agricultura, hablando un poco sobre los incas, sobre los mayas, ellos también, nosotros buscamos una forma mucho mejor
de vivir, pero no vemos simplemente, queremos en cantidad a las personas, pero no vemos la calidad también de las cosas. Por ejemplo, los incas y los mayas tenían una variedad de 8.000 papas y tenían un conocimiento muy fuerte sobre cómo cultivar y cómo hacer bien el trabajo, y justamente en sincronicidad con la naturaleza para que todo salga en abundancia. Entonces, toda la cantidad que ellos producían era muy fuertemente ligado también a la época. Ellos consumían solamente lo de la época, pero como tenían tanta variedad, nunca se cansaban. No te cansabas de comer 8.000 variedades de papa. En cambio nosotros nos cansamos tanto de comer porque es simplemente repetitivo. Genéticamente modificado. Y también a eso es lo que va ahora. Ahora, viste, compramos anteayer, así la frutilla. Una manzana. Transgénicos. Y pensar. Y bueno, también a lo que va todo eso, que ellos veían desde un ciclo muy natural cómo todo está compuesto de una energía. Entonces, si un alimento que está producido a base de algo natural, que se nutre de la tierra, que viene y que absorbe todas las energías de la naturaleza, no es lo mismo que algo que se produce en un laboratorio sintético y de otro tipo de calidad, por así decirlo, otro tipo de manejo. Entonces, como bien saben, todo tiene una carga genética, todo está contenido de ADN. Entonces, las plantas vienen con información. Cada alimento también tiene una cierta información que nos nutre y nos fortalece en nuestro cuerpo. Eso va abriendo y despejando nuevos patrones en nuestro cuerpo. Si vos consumís algo sintético, como que también estás metiendo cosas sintéticas, por así decirlo. Y si vos te nutrís de algo, nutrientes naturales que cargan con mucha información en ese alimento, es algo diferente. Y después uno se va dando cuenta por el uso continuo y cómo lo consume. Uno simplemente tiene que prestar atención a su cuerpo y cómo se exterioriza con todo lo demás. Eso decían ellos también. ¿Lo conocías ahora? ¿Lo conocías ahora? No, no lo conocía. Ahora lo conocemos. Ahora lo conocemos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Observación. a mí me interesaría saber sobre el proceso de creación del obra. Ah, muy bien. ¿Qué lo llevó a escribirlo? O en todo caso, ¿para qué escribirlo? Ajá. Bueno, en mi caso es diría yo, una tara que tengo, es que siempre tengo muchos proyectos. No creo en el famoso miedo a la hoja en blanco, digamos. Yo lo que quiero es tiempo para poder escribir, que es acotado porque uno tiene que trabajar y hay un montón de cosas. En el caso de esta obra en particular, como decía, tuvo dos etapas. La primera, contar una historia de un tipo, que ese fue el principio. Contar la historia de un tipo que se escapa de la ciudad porque la ciudad ya le resulta absolutamente insoportable y él ha andado por algunos caminos que cuando lean el libro se van a enterar que no son de lo más dignos ni nada por el estilo. Él tenía una historia bastante pesada detrás. Se vuelve sobre eso que pasó anteriormente a la época del libro, se vuelve. Y al mismo tiempo contar lo que le pasa a una chiquilina de 18 años que se quiere ir a una ciudad, digamos. Eso fue lo primero y a mí me parecía que ya con eso daba para escribir un buen libro. Después llegó un momento en el que se atascó el proyecto y entonces a mí me pasa mucho que cuando me pongo a escribir, escribo todo el día en el sentido de que si no estoy escribiendo, estoy en el supermercado y estoy pensando en eso y sueño con eso y lo hablo con mi mujer y lo hablo con mis amigos, qué sé yo. Y hasta que se reveló de repente la voz de Ramón y que me salvó el libro. Pero en realidad, en cuanto a temas, yo estoy en este momento, les diría que tengo 4, 5, 6 proyectos que tomo apuntes, voy escribiendo, algunos me pongo y lo termino y así.
Pero en el caso de este nació como primero y principal el tipo que se escapa de la ciudad, que está recontra cansado de la ciudad y que además ha tenido situaciones muy traumáticas, por decirles algo, un intento de suicidio cuando llegó después de una noche de exceso y de extrema ¿cómo es cuando? De extrema lucidez, de pensar qué es mi vida, para qué sirve mi vida, para qué sirvo yo, qué soy yo, y no encontrar respuesta, digamos. Entonces, una de las cosas que utilizó como para encontrarse a sí mismo era irse. Y bueno, ese fue el disparador. Interesante contraste de plantear una persona que vive en la ciudad y se quiere ir de ahí, de una persona que vive en otro lugar y se quiere ir a la ciudad. Es que eso me parece que es el nudo de las primeras 2 o 3 veces que se encuentran. Porque se encuentran de una manera. Rosa es una chica que estudió en esa escuela, una escuela primaria. Ella ya no hace varios años que no estudia, pero siguió teniendo relaciones con los maestros y entonces cuidaba las plantas de la galería, regaba las plantas y tenía una llave que había como una especie de acuerdo tácito de que ella podía entrar, sacar el libro que quisiera leer, leerlo en la galería. Era como un lugar para ella muy importante. Y siempre había maestras mujeres. Y de repente le cae un maestro varón, entonces ella dice en su casa, yo no puedo volver. Y entonces la madre la quería casar con el primero que pasara para sacársela de encima, como había pasado antes con sus hermanas. Y entonces la madre le dice, en ese sentido, con un poco de sentido común, diríamos que sabiduría, le dice, pero nadie la va a comer. Entonces ella se anima, se le aparece, y una de las primeras, el primer punto complicado es que ella dice, yo me quiero ir. Entonces el maestro dice, bueno, andate. Y dice, no, pero yo me quiero ir de acá. O sea, no en ese momento, sino irse a vivir. Y a él se le plantea esto de una chica inocente, caer en un lugar como el del que él viene, con tantos peligros. Él utiliza la figura de una sociedad que se alimenta de carne humana, y sin embargo la ayuda como una manera de protegerla y la pone al cuidado de una mujer que para él es como su mamá, aunque no lo es. Claro, no cuento más. Bueno, entonces les cuento. Ahí van a encontrar el libro, al que lo quiera comprar, y al que no pueda y quiera leerlo, va a estar acá en la biblioteca también, así que, bueno, eso. Eso, y decir que la escuela como institución en la obra está totalmente resignificada, porque es un espacio o sea, queda como abierta permanentemente, ¿no? Como espacio de significación social, de aprendizaje, de intercambio de saberes. Eso me pareció interesante. No es la idea tradicional que una tiene de la escuela, que a determinada hora la escuela se cierra y hasta el otro día no se abre más. O la historia esta de que antiguamente las escuelas se dotaban de una casita para el maestro, que me decía, bueno, en la presentación una maestra rural de la zona del Besia me decía, lamentablemente eso se está perdiendo. De hecho, se pierde por un tiempo antes de que apareciera este hombre con intenciones de irse a vivir ahí. ¿Cerramos, profe? ¿Cerramos? Bueno. ¿Las costumbres mocovíes? Sí, hay una parte, especialmente cuando habla Ramón. Ramón no vivió ese éxodo, lo vivió su padre, pero él lo cuenta como si fuera propio, porque él siente, o sea, él es la memoria mocoví, como puede pasar en cualquier cultura, ¿no?
decir, qué sé yo, nosotros los argentinos, tal cosa, y nosotros, en mi caso, nací hace 40 y pico de años, o sea, no me puedo hacer cargo de toda la historia de Argentina, pero sin embargo decimos los argentinos. Bueno, él es la memoria, o interpreta la memoria mocoví, y ahí hay unas cuantas costumbres mocovíes que tiene como dos planos, porque una es que para sobrevivir había que trabajar con el chacarero, amansarle el caballo, cortarle la leña, un montón de cosas. Pero también hacían vida de mocoví cuando él les enseñaba a sus hijos a pescar, por ejemplo. Su padre le enseñó a pescar, y Rosa es una excelente pescadora, por ejemplo. Y en ese sentido, Varela es un infeliz, digamos. O sea, si no fuera por ella, él no come pescado. Pero sí, hay una parte bastante... No recuerdo bien en qué capítulo es, pero... Si no es el 2, es el 4, en el que se cuentan algunas cosas. Bueno, sí, ya está. Volvemos a agradecer que hayan venido. Gracias, profes, por traerlos. Bueno, yo voy a dejar mi correo electrónico a Daniela, a las chicas de la biblioteca. Y si alguien tiene alguna vez alguna crítica, alguna consulta, alguna cosa, no duden en escribir. Y otra cosa es que si conseguimos la manera de que este texto por ahí, si les interesa una vez que lo lean los profes, yo no tendría problemas en darme otra vueltita. Así que cuenten con eso si es que alguna vez surge la inquietud. Muchas gracias por venir y muchas gracias a Brian por...